En una clínica alejada del bullicio de la ciudad, Olivia Wood aguardaba con la mirada perdida en la pared. Los ecos de pasos y conversaciones flotaban alrededor, pero para ella, el mundo parecía estar cubierto por una neblina espesa. Cada sonido le llegaba distorsionado, como si fuera parte de una realidad distante. El peso de la angustia le comprimía el pecho, pero trató de tranquilizarse, convencida de que aquel día solo era otro capítulo de su lucha constante contra la infertilidad. Derek, su esposo, siempre había estado a su lado, pero a medida que pasaban los meses, se sentía más distante, sumido en sus propios pensamientos y tareas. La frecuencia de su ausencia en casa era cada vez mayor, y Olivia no lograba comprender cómo algo que antes parecía sólido había comenzado a desmoronarse poco a poco. Recordaba aquellos días cuando todo parecía estar bien, cuando compartían risas y promesas sobre un futuro lleno de hijos, de proyectos y de amor. Pero esa relación, tan sólida en un principio, había sido minada por la rutina, las tensiones y, sobre todo, por la sensación de que algo profundo se había roto en ella, sin que pudiera identificar exactamente qué era. Olivia miró el reloj una vez más, deseando que el tiempo pasara más rápido. El simple hecho de estar allí, esperando una noticia más que no sería la última, parecía intensificar la sensación de vacío que la consumía. La idea de que todo esto fuera parte de una batalla perdida ya le parecía más cierta que nunca. Finalmente, su nombre fue pronunciado por la voz de una enfermera, arrancándola de sus pensamientos. Olivia se levantó. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. Era hora de entrar a la consulta, pero una sensación extraña se apoderó de ella. Algo no estaba bien. Sabía que hoy algo en su vida cambiaría para siempre. El pasillo frente a ella parecía alargarse, y cada paso era más pesado que el anterior. ¿Estaría preparada para lo que iba a escuchar? La respuesta de su cuerpo era clara, no. Pero había algo en su interior, algo que la empujaba a seguir adelante, a enfrentar la verdad, aunque esa verdad pudiera destruirla. Olivia entró al consultorio del Dr. Chen con los pasos lentos y pesados, como si el aire estuviera más denso de lo habitual. El frío de la clínica, mezclado con el constante sonido de los dispositivos y el suave murmullo de las enfermeras, la envolvía en una atmósfera inquietante. Se sentó en la silla frente al escritorio del doctor, observando con cierta desesperación cómo él registraba algunos datos en su computadora. Aunque el doctor estaba centrado en su trabajo, Olivia no podía dejar de pensar en Derek. La distancia que sentía de él se había convertido en algo tan palpable que ya no sabía si el amor que compartían todavía existía, o si todo lo que quedaba era una fachada rota. Durante los últimos meses, las visitas a la clínica, las interminables pruebas, la falta de respuestas claras, la habían alejado de la idea de tener hijos. Más que eso, la había alejado de ella misma, de la persona que alguna vez creyó ser. Cada visita a este lugar la hacía sentirse más vacía, más distante de la mujer que fue, y más atrapada en la imagen de un futuro que ya no parecía posible. El Dr. Chen la miró a los ojos, como si estuviera buscando algo en su rostro, una señal, una reacción. Pero Olivia no podía darle eso. Sus pensamientos estaban dispersos, su mente estaba saturada de preguntas que nunca se habían resuelto. ¿Qué estaba pasando con su cuerpo? ¿Qué estaba pasando con su vida? A medida que el médico explicaba los resultados de los exámenes, su voz se desdibujaba en el fondo de su mente. No importaba lo que dijera, no había manera de que pudiera escuchar lo que realmente importaba. Lo único que lograba captar eran palabras que se mezclaban, que no encajaban, que no tenían sentido. La consulta terminó sin que el médico lograra hacerla sentir más tranquila. De hecho, Olivia sentía que la ansiedad la ahogaba aún más, como si algo no estuviera bien, algo que no podía entender completamente. Al levantarse, se despidió sin prestar mucha atención a las palabras de despedida del doctor. Al cruzar el umbral del consultorio, una sensación extraña comenzó a invadirla.
De manera inexplicable, algo la impulsó a volverse hacia el pasillo. Fue allí, cerca de la recepción, cuando vio a una mujer con un niño pequeño. Él tenía los mismos ojos, las mismas facciones que Derek. En un primer momento, Olivia pensó que era una ilusión, una visión equivocada, pero cuando la mujer pronunció el nombre del niño, la sangre le heló. «Caleb», dijo la mujer, y el nombre resonó en su cabeza como un eco lejano, como un recuerdo que se negaba a morir. ¿Cómo podía ser eso? ¿Cómo podía ser posible que la misma criatura que había sido objeto de sus sueños ahora estuviera frente a ella? ¿Con una mujer que afirmaba conocer a Derek? Las preguntas comenzaron a remolinarse en su mente, y su respiración se aceleró mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Sin querer, se acercó, incapaz de moverse, atrapada por una sensación de terror que no lograba entender. La mujer, al notar su presencia, la miró con curiosidad, y fue entonces cuando, sin previo aviso, dijo lo que Olivia nunca imaginó escuchar. «Él es mi esposo también». El corazón de Olivia latía desbocado mientras el nombre Caleb seguía resonando en su mente, como un golpe sordo que no lograba comprender. Aquel niño, tan pequeño, tan inocente, tenía la misma mirada, los mismos rasgos que Derek. Era inevitable. No podía apartar la vista de él. Era como si algo dentro de ella estuviera quebrándose, como si la realidad que conocía estuviera desmoronándose en pedazos. La mujer que estaba con el niño la observaba con una expresión inquisitiva, como si no comprendiera la intensidad con la que Olivia la miraba. Pero a medida que las palabras de la mujer calaban en su mente, un miedo creciente comenzaba a apoderarse de ella. «Él es mi esposo, también», había dicho la mujer, como si fuera la cosa más natural del mundo. Las palabras de la mujer se instalaron en su cerebro, repitiéndose una y otra vez, como un mantra que no podía alejarse. No podía entenderlo. ¿Cómo podía Derek, su esposo, el hombre con el que había compartido tantos momentos de su vida, estar en una relación con otra mujer? ¿Y cómo es que ella, Olivia, no había tenido ni la más mínima sospecha de esta doble vida? El desconcierto era insoportable. Su mente se nublaba mientras intentaba encontrar sentido a lo que acababa de descubrir. Olivia se quedó quieta, casi paralizada, mientras sus ojos recorrían el pequeño rostro del niño. Un dolor inexplicable se apoderó de ella, una sensación de traición tan profunda que no podía identificarla por completo. La mujer notó su desconcierto y dio un paso hacia ella, intentando ofrecer una explicación, pero Olivia apenas podía procesar las palabras que pronunciaba. Todo lo que escuchaba le sonaba distante, irrelevante. La mente de Olivia había caído en un vacío, como si el mundo de repente hubiera dejado de girar y ella se estuviera hundiendo en él. La mujer comenzó a hablar más rápido, como si intentara justificar lo que no tenía justificación. «No sabía que tú... Pero las palabras se desvanecían, y Olivia, sin ser capaz de controlar el impulso que la dominaba, dio un paso atrás, aún incapaz de hablar. Cada vez que intentaba formular una pregunta, su voz se ahogaba. Los ojos de la mujer reflejaban algo entre el desconcierto y la comprensión. Pero Olivia no podía dejar de pensar en la verdad que se le revelaba, una verdad amarga, cruel y devastadora. La respiración de Olivia se volvió irregular. «¿Cómo?», pensó una y otra vez, sin encontrar respuesta. Las palabras de la mujer seguían flotando en el aire, como si estuvieran suspendidas en el tiempo, imposibles de disipar. «Él es mi esposo también». Olivia sintió que el mundo se le venía encima. Estaba completamente desorientada, incapaz de comprender el significado completo de esas palabras. La mujer, que ahora parecía querer acercarse, intentaba tranquilizarla, pero todo lo que decía caía en un vacío absoluto. Los sonidos a su alrededor se desdibujaban. Todo lo que Olivia veía era aquel niño,
y las características que compartía con Derek. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera una mentira. De repente, la idea de su vida con Derek comenzó a desmoronarse, capa por capa, como si un ladrillo tras otro se hubiera caído sin compasión. Su mente, antes un océano tranquilo, se convirtió en una tormenta furiosa de emociones contradictorias. Rabia, incredulidad, miedo. ¿Cómo era posible? Todo lo que ella pensaba que conocía de Derek, todo lo que había creído sobre su relación, ahora era incierto. ¿Cómo había podido no notar algo tan grande, tan obvio? Ella misma no podía responder. No podía entender cómo él, el hombre con el que había compartido tantos momentos, podía estar viviendo esta otra vida paralela. Las imágenes que antes llenaban su mente, recuerdos de su relación, comenzaron a disolverse. El Derek que ella conocía ya no existía. La figura que tenía delante de ella en ese instante no era él, o al menos no la misma persona que había compartido su vida. La mujer, al ver que Olivia no respondía, volvió a acercarse. Su tono de voz era más suave ahora, como si intentara ofrecer una especie de consuelo. Él me prometió que se quedaría con nosotros. Que nunca me dejaría, dijo, con la voz entrecortada. Las palabras de la mujer la atravesaron como una flecha. ¿Cómo podía ser tan segura de algo que, para Olivia, ya no tenía sentido? ¿Qué tipo de promesas había hecho Derek? Si al final había estado viviendo con otra mujer, otra vida, en secreto. Olivia sentía una profunda tristeza que la invadía, pero luchaba por mantener la calma en medio de su confusión. Algo en su interior se rompió. Su cuerpo, antes rígido, se relajó por completo, como si estuviera perdiendo toda la energía que había guardado durante años de lucha interna. Ella ya no era la mujer que había llegado a la clínica esa mañana. Algo dentro de ella se había quebrado de manera irreversible. El mundo seguía girando, pero Olivia ya no podía encontrar su lugar en él. Olivia despertó en la cama del hospital, con la cabeza pesada y los ojos entumecidos. La luz suave que entraba por la ventana era demasiado intensa, y la habitación, con sus paredes blancas y frías, parecía haberle devorado el alma. El eco de la conversación en la clínica, las palabras de la mujer, seguía resonando en su mente. Él es mi esposo. También. Esa frase la atormentaba, como si se hubiera grabado a fuego en su cerebro. ¿Cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales, las grietas en la fachada de su vida? La dolorosa confusión la envolvía, pero lo que más la perturbaba era la sensación de estar perdiendo el control sobre sí misma. La lógica y el sentido ya no parecían tener cabida en su mundo. La angustia se había apoderado de ella con tal fuerza que apenas podía respirar. Cada vez que intentaba pensar con claridad, una neblina espesa la rodeaba, volviendo los pensamientos cada vez más vagos, más dispersos. Sentía que algo dentro de ella se estaba desmoronando, pero no sabía cómo detenerlo. Cada pregunta sin respuesta, cada recuerdo roto, sumía más y más su mente en la oscuridad. El Dr. Chen había pasado a verla unas horas antes, pero sus palabras parecían vacías. ¿Qué importaban los resultados de los análisis, cuando su vida entera estaba siendo destruida? Mientras la enfermera verificaba los registros en la puerta, Olivia apenas la escuchaba. Su mente había quedado atrapada en un torbellino emocional que la alejaba de la realidad. ¿Y Derek? ¿Dónde estaba él ahora? ¿Acaso pensaba que podría continuar con su vida, con sus engaños, sin que ella lo descubriera? Las imágenes de su esposo, su rostro que tanto había amado, se transformaban, pero Olivia no podía entender cómo había llegado a esta situación. En su mente, la imagen de Derek se distorsionaba, se desvanecía en una nube de mentiras. Al estar sola en la habitación, Olivia intentó recordar los momentos felices de su vida. El tiempo que pasaron juntos parecía tan lejano, como si fuera una vida distinta.
Dustia. Una vida que ahora parecía ajena. No podía dejar de preguntarse cómo había llegado tan lejos en su ignorancia. ¿Por qué nunca vio las señales? ¿Por qué no notó lo que estaba ocurriendo a su alrededor? Su mente trataba de construir una explicación lógica, pero no podía encontrarla. El dolor se profundizaba con cada pensamiento, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. En el silencio de la habitación, Olivia se sintió completamente sola. El peso de la traición era insoportable. La angustia se apoderaba de su pecho, y con cada respiración, sentía que se estaba hundiendo más y más en una niebla espesa y densa, de la que no sabía si podría salir. El día que Olivia salió del hospital, todo parecía estar envuelto en una niebla gris. Las calles, aunque soleadas, no ofrecían consuelo. Su mente estaba llena de recuerdos y pensamientos desordenados, todos chocando entre sí como piezas de un rompecabezas que nunca encajarían. Los árboles, las casas, las personas que pasaban por la acera. Todo parecía ajeno a ella, como si no tuviera cabida en ese mundo que seguía girando mientras ella se hundía más y más en su propio vacío. Cuando llegó a su casa, la puerta se cerró con un sonido sordo, como si el mundo fuera ahora un lugar cerrado y distante. Olivia caminó por el pasillo, cada paso resonando en el silencio de su hogar. Antes, este lugar había sido su refugio, el espacio que compartía con Derek. Cada rincón le traía un recuerdo, una sensación de calidez, pero ahora todo parecía irreconocible. Cada objeto, cada foto en la pared, cada mueble, se sentía como un eco de lo que había sido. ¿Cómo podía estar aquí, ahora, sabiendo lo que sabía? La sensación de traición se filtraba en cada rincón, en cada pedazo de su vida que había compartido con él. Las llaves de Derek estaban en la mesa, como siempre. Su chaqueta colgaba en el perchero, como si él fuera a regresar en cualquier momento. Todo seguía en su lugar, pero Olivia ya no podía ver las cosas como antes. La casa había dejado de ser un hogar. En su lugar, era un escenario vacío, donde las sombras de las mentiras que él había tejido comenzaban a manifestarse. Olivia se sentó en el sofá, mirando la mesa de café frente a ella. Las preguntas la abrumaban. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enfrentarse a Derek cuando regresara? No podía seguir viviendo de esta manera, ignorando lo que había sucedido, fingiendo que todo estaba bien. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. El amor que una vez sintió por él ya no era lo mismo. Lo que había sido una admiración profunda, una devoción ciega, se había transformado en una mezcla de rabia, dolor y confusión. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, como si pudiera hallar alguna respuesta en los objetos que la rodeaban. Cada paso la acercaba a una revelación que no podía evitar. No podía seguir adelante sin confrontar lo que había descubierto, sin enfrentar a Derek. Pero al mismo tiempo, algo en su interior temía lo que podría pasar. ¿Qué sería de ella después de esta verdad tan brutal? La angustia y el desconcierto la envolvían, pero sabía que no podía seguir esperando sin hacer algo, sin tomar una decisión. Algo dentro de ella, una parte profunda y oscura, le decía que lo que estaba por venir cambiaría todo. El sonido de la puerta abriéndose le llegó a Olivia como un golpe en el estómago. Derek había regresado. No estaba preparada, no estaba lista para lo que iba a enfrentar, pero al mismo tiempo algo dentro de ella la empujaba a salir de su parálisis. Se quedó quieta en el pasillo, escuchando los pasos de él acercándose. Cada uno de esos pasos le parecía más pesado que el anterior, como si el peso de la verdad lo arrastrara a él también. Cuando Derek apareció en el umbral de la sala, algo en su rostro la hizo detenerse. Parecía confundido, como si no entendiera por qué el aire entre ellos estaba cargado de tensión. Olivia le miró fijamente. En sus ojos ya no había amor, ni esperanza, solo una fría determinación. Derek dio un paso hacia ella, como si quisiera tomarla en sus brazos, como si intentara continuar con la vida que había conocido. Pero Olivia no podía moverse, no podía hacer como si nada hubiera pasado, como si no hubiera descubierto lo que había descubierto.
Olivia, ¿por qué no me contestas los mensajes?, dijo él. Su tono suave pero lleno de una extraña incomodidad. Su rostro era el mismo, pero de alguna manera ya no lo veía igual. Las palabras, que antes le habrían parecido una muestra de su preocupación, ahora solo le parecían vacías. Olivia respiró profundamente. Había llegado el momento de confrontarlo, de mirar a los ojos al hombre con el que había compartido tantos años y exigir respuestas. «¿Qué está pasando, Derek?», dijo con voz temblorosa, pero firme. Las palabras salieron más fáciles de lo que había anticipado. «¿Por qué tienes un hijo con otra mujer? ¿Cómo pudiste hacerme esto?». El silencio llenó la habitación. Derek abrió los ojos, sorprendido, como si no hubiera anticipado que Olivia lo supiera. Su expresión cambió, pero no en la manera que ella esperaba. No había arrepentimiento, ni culpa, ni remordimiento en sus ojos. Solo desconcierto. «Olivia, yo... no sé qué quieres que te diga», balbuceó, como si sus palabras estuvieran buscando una salida, pero no encontraba la forma de decirlas. «No sé por qué todo esto está pasando, pero... tú no entiendes». «¿Yo no entiendo?», respondió ella, con la voz un poco más fuerte. «¿Tú crees que no entiendo? He estado viviendo una mentira, Derek, todo este tiempo». Un dolor profundo se apoderó de ella al decir esas palabras. Era un dolor más intenso que el de la traición misma, porque lo que había perdido no era solo a Derek, sino la ilusión de todo lo que habían construido juntos. En su interior, Olivia ya sabía que nada de lo que él dijera cambiaría lo que sentía en ese momento. No podía retroceder, no podía regresar a la vida que tenía antes de esa conversación. Se quedó ahí, mirando a Derek con la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Y ahora, más que nunca, debía tomar una decisión. Derek se quedó allí, inmóvil, mirando a Olivia como si fuera un ser extraño. La incredulidad y la confusión dominaban su rostro, pero no había arrepentimiento en sus ojos. Olivia lo observó fijamente, una mezcla de tristeza y furia en su corazón. Las palabras que había estado acumulando durante todo este tiempo salieron con un tono ácido que no pudo controlar. «No entiendo, Derek», dijo, las palabras saliendo casi en susurros, pero cargadas de una tensión insoportable. «No entiendo cómo pudiste hacerme esto. Todo lo que creía, todo lo que pensaba que éramos, se ha deshecho en un instante». Él abrió la boca, pero no dijo nada. Las palabras parecían escapar de él, como si ya no tuviera defensa, como si la culpabilidad que había intentado ocultar durante tanto tiempo finalmente lo alcanzara. Olivia lo miró, esperando una respuesta que ya sabía que no llegaría. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podía justificar una mentira tan grande, una traición tan profunda? «¿Sabes, Derek?», continuó ella, sintiendo cómo su propia voz se iba quebrando. He estado tratando de encontrar excusas, de pensar que había una razón para todo esto, pero no puedo seguir aquí, tratando de entender algo que es completamente inaceptable». Las palabras le quemaban la lengua, pero aún así seguía hablando, como si al hacerlo pudiera liberar algo dentro de ella. «Tú has vivido con mentiras y yo he estado viviendo en una ilusión. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste mantener esta relación secreta durante tanto tiempo sin hablarme?» El silencio que siguió fue espeso, más pesado que cualquier respuesta que Derek pudiera dar. En su mirada había algo que Olivia no pudo identificar, algo entre la sorpresa y la indiferencia. Finalmente, Derek intentó hablar, pero su voz sonó vacía. «No sé cómo llegamos a esto. No fue mi intención. No te lo quería hacer». Olivia lo miró, sus ojos fríos como el hielo. No podía escuchar más excusas, no podía soportar más mentiras. Se dio cuenta de que, aunque él intentara explicar lo inexplicable, ya no había vuelta atrás.
Algo en su interior se había roto de una manera irrevocable. No podía seguir en esa relación, no después de todo lo que había descubierto. El aire entre ellos se volvió denso, tenso, lleno de las palabras no dichas. Olivia dio un paso atrás, sintiendo que el control sobre sí misma se deslizaba entre sus dedos. «No me importa lo que digas ahora», dijo, su voz firme, aunque su interior ardía con furia. «Ya no te creo. No puedo». Con esas palabras, Olivia se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando atrás a Derek, a la casa y a la vida que alguna vez compartieron. Cada paso que daba la alejaba más de él y de la persona que alguna vez creyó que era. La decisión había sido tomada. Olivia estaba sentada en el sillón, los ojos fijos en el vacío de la sala. Había salido de la casa como un huracán, sin mirar atrás, sin detenerse a pensar en lo que estaba dejando atrás. Pero ahora, con la puerta cerrada y el silencio envolviendo cada rincón de la habitación, las consecuencias de lo que había hecho empezaban a calar en su conciencia. El eco de sus propias palabras, la frialdad con la que había rechazado a Derek, comenzaba a tomar forma en su mente. Y con ello, un peso creciente le oprimía el pecho. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer. Estaba sola, pero no podía liberarse de la sensación de que todo el mundo la estaba observando. Cada segundo parecía alargarse en la agonía del arrepentimiento y el miedo. El teléfono en su mano vibró, pero Olivia no lo miró. Estaba absorta en sus propios pensamientos, reviviendo cada momento de esa tarde, cada palabra de su conversación con Derek. Sus palabras resonaban en su cabeza con una intensidad insoportable. No solo lo había confrontado, lo había desterrado de su vida. Con una sola decisión, había roto todo lo que había construido. La llamada llegó después, una alerta en la pantalla que la obligó a tomar el teléfono. Al otro lado de la línea, la voz del detective Ramírez se hizo escuchar, seria y firme. «Olivia, necesitamos hablar contigo». La sensación de terror la invadió al instante. No había escape. Sabía que las autoridades no tardarían en llegar. La escena de esa tarde no había sido un simple desacuerdo entre una pareja rota. Había algo más profundo, más oscuro, y ella era la responsable. El detective le dijo que alguien había encontrado a Derek, que las circunstancias habían llevado a una investigación. Olivia escuchó en silencio. Cada palabra de Ramírez perforando sus defensas. No podía creer lo que había hecho. Aunque no había sido su intención causar daño físico, sus acciones habían desencadenado algo más grande, más trágico. El peso de la culpa la aplastaba. La figura de Derek, tan cercana y tan lejana a la vez, se desdibujaba en su mente, pero lo que ella no podía negar era la verdad. Lo que había hecho ya no podía deshacerse. Mientras la llamada terminaba, Olivia miró alrededor, pero todo parecía vacío, ajeno. El dolor que sentía ya no era solo emocional, era algo físico, algo que le desgarraba por dentro. Sabía que la confrontación con la verdad era inevitable, y que lo que había hecho cambiaría su vida de manera irreversible. Pero el hecho de que no pudiera retroceder, de que las consecuencias estuvieran ahora fuera de su control, solo aumentaba su angustia. Todo lo que quedaba era esperar. El juicio había comenzado, pero Olivia no podía concentrarse en las palabras que fluían en la sala. Los abogados, los jurados, los testigos, todo parecía estar a una distancia insoportable. Ella estaba allí, sentada entre sus abogados, con las manos entrelazadas sobre sus piernas, observando cómo el proceso avanzaba sin poder asimilar completamente lo que estaba ocurriendo. La sala de tribunal, tan solemne, tan formal, no tenía sentido para ella en ese momento. Nada parecía real. Solo podía pensar en las consecuencias de sus decisiones, en las horas que pasaban con la monotonía de la justicia haciendo su curso. Mientras su vida, su historia, se reducían a hechos y evidencias que la señalaban como culpable. Olivia se había preparado para este momento, aunque no sabía cómo enfrentar la verdad de lo que había hecho. A lo largo de las semanas previas,
Sus pensamientos se habían retorcido, atrapados entre el arrepentimiento y la incapacidad de escapar de lo que ella misma había desatado. En cada testimonio, en cada intervención de los abogados, se encontraba a sí misma confrontando una versión distorsionada de su vida. Las palabras de Derek seguían siendo una pesada losa sobre su corazón. El no sé qué quiero, que él había pronunciado resonando en su mente. La vida que había compartido con él ahora le parecía ajena incluso al amor que había creído que tenían. Los testimonios fueron duros. Las palabras de los expertos psicológicos fueron un recordatorio doloroso de que su acto, aunque impulsado por la desesperación y el dolor, no era excusa. En la corte, Olivia se sentía como una sombra de sí misma, incapaz de expresar el torbellino de emociones que la atormentaban. Quería gritar, quería que alguien entendiera el vacío en su interior, pero se mantenía callada. Las lágrimas no eran ya una opción. Había aceptado que no había vuelta atrás. El momento culminante llegó cuando el fiscal presentó las pruebas, el proceso que había seguido hasta ese instante, las huellas de su error y de la tragedia que había causado. El dolor, la devastación de todo lo ocurrido, la muerte de cualquier posibilidad de reconciliación entre ella y Derek, la destrucción de su propio futuro, se reflejaban en el rostro de Olivia, mientras escuchaba la acusación. Sabía que no había justificación. Nadie podría comprender su desesperación de una forma que le trajera alivio. Cuando el juez pronunció el veredicto, las palabras fueron como un peso insoportable, culpable de causar daño grave. Las voces a su alrededor se desvanecieron. La justicia había hablado, y Olivia comprendió, aunque no sin una profunda tristeza, que su vida ya no sería nunca más la misma. La condena, aunque menos severa que otras posibles, era suficiente para sumergirla en un futuro incierto, lleno de sombras, sin la oportunidad de regresar a lo que alguna vez fue su vida. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.